Bueno, seguimos ahora con nuestro segmento ¿Cómo va la Constituyente? Luego de una semana marcada por su primer mes de funcionamiento. ¿Cómo ha sido este primer periodo? Álvaro Pachi está con nosotros para comentarnos todo aquello. Álvaro, buenas noches. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Claro, ha sido un mes que ha tenido de todo. Ha tenido polémicas, ha tenido tensión, todos los problemas de la instalación. Pero ya hay cifras duras que nos permiten tener una evaluación un poco más concreta, un poco más sólida respecto a lo que ha sido el trabajo de los constituyentes. Tenemos preparada una gráfica que podemos revisar desde ya respecto a estas 118 votaciones que se han dado durante estos primeros 30 días de la convención. Votaciones importantes que han dado paso, por ejemplo, también a otras cifras, 230 horas de sesión neta y también a comisiones. Lo decíamos la vez pasada, hay 8 comisiones provisorias que ya están trabajando. Una de las más importantes, por supuesto, tiene que ver con la de reglamento, que a eso de fines de agosto, principios de septiembre, tendría que dar entonces las reglas generales para el funcionamiento de la convención. Pero además de las cifras, hay una postal que vamos a revisar, una postal que se vivió el día de ayer. Una postal que sorprendió con esta improvisada ronda. A la ronda famosa. Claro, ahí llegaron convencionales, representantes de todos los sectores. Había de la lista del pueblo, del Partido Comunista, también de Vamos por Chile. ¿Verdad? Yo no alcancé a distinguir alguno de ellos. Había. Estaba, por ejemplo, Moreno. Estaba Moreno, uno de los convencionales de Chile Vamos, claro, que se prestó para interpretaciones en las redes sociales, pero fue simbólico porque, por supuesto, las diferencias han existido y, hay que decirlo, Mónica, no han desaparecido. De hecho, de acuerdo a un estudio del sociólogo Claudio Fuentes del proyecto Contexto Factual, han surgido nuevos alineamientos políticos. Es interesante esto, es una cosa distinta a lo que hemos visto, por ejemplo, en el Congreso. Tenemos también ahí una gráfica que nos permite dar cuenta de cómo han sido estos cambios, estos nuevos alineamientos políticos, cómo han sido estas votaciones. No sé si da para hablar todavía de alianzas, pero, por ejemplo, el colectivo socialista ha votado en un 80% de las votaciones con el Frente Amplio, o sea, una coincidencia muy, muy alta. Chile Digno, es decir, el Partido Comunista con el Frente Regionalista Verde Social y otros movimientos, ha votado en un 80% de las veces con la lista del pueblo. Ya. Y es ahí donde se dan estas diferencias que hemos visto entre el Frente Amplio y el Partido Comunista. Claro, recordemos que tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista supuestamente están en una alianza presidencial. A prueba de dignidad. Y sin embargo están votando aparte en la convencional. Absolutamente, y eso ha dado pie a, por ejemplo, enfrentamientos como el que el otro día abordó el ex candidato Daniel Jaue, que dijo: nos podemos sentir en libertad de acción, ciertas diferencias se mantienen. También un 30%, lo veíamos ahí en las cifras, de Chile Vamos, que se ha alineado extrañamente con el Frente Amplio, pero en general Chile Vamos ha votado de manera más aislada respecto al resto. Más como bloque, ¿no? Porque ellos son el 30% de la convención y han votado de esa manera también. Exactamente, entonces muestra bajos niveles de coincidencia. Vamos a revisar también el trabajo también que se ha concentrado en las comisiones, como decíamos, son 8 comisiones. En una de ellas hoy hubo polémica a propósito de aumentar las llamadas asignaciones, que son los recursos para diversos gastos de cada constituyente, para traslados, para asesores. Revisamos parte del debate, parte de las declaraciones que hubo esta jornada. La convención en su generalidad no está solicitando más plata para sus constituyentes. Estamos solicitando recursos para poder sesionar. Si nosotros o nosotras no aprobábamos un aumento, probablemente íbamos a terminar sesionando por Zoom, porque ya no existen más recursos. Y por eso creemos que no corresponde a los propios constituyentes aumentar el monto de las asignaciones que tienen para su uso. Es por eso que creemos que los propios jugadores no pueden cambiar la regla del juego una vez que el partido ya empezó. Es complejo porque el presupuesto actual que hay está bastante comprometido en diferentes cosas que son los gastos operacionales de la propia convención. Bueno, el debate fue bastante duro, pero finalmente hubo acuerdo. La Comisión de Presupuesto subió el monto de las asignaciones. Originalmente era prácticamente 1,5 millones de pesos para cada convencional. Se subió harto, se subió a 4 millones de pesos. Esto todavía tiene que aprobarse. Hay también una pugna ahí importante entre la SECPRES y la mesa de la convención respecto a las platas. Ese ha sido un round constante desde estas 4 semanas. ¿Y ese dinero para qué lo pueden usar? Básicamente para traslados, para asesores, para mantenerse en Santiago aquellos convencionales que son de regiones, por ejemplo. Y también ahí se produjo una pugna entre los convencionales de Santiago y los de regiones, que dicen: tenemos gastos que son superiores a los de ustedes, que se mantienen en la misma ciudad. Mira, ahí está justamente la gráfica que pasó de 30 UTM a 77 UTM, o sea, es mucha más plata. El salto, claro, es de 1,5 millones, casi 4 millones de pesos, un poquito más. En todo caso, esto todavía tiene que ser aprobado. Ya.
Hay una crítica que ronda, que yo he escuchado, y es que los convencionales se han pasado este mes discutiendo cualquier otra cosa, menos las temáticas propias de una redacción de una constitución. Yo considero un poco injusta esa crítica, porque en el fondo tenían que instalarse, ¿o no? Exacto, ¿no? Y todos los problemas que hubo al principio. Digamos que las primeras 2 semanas hubo más polémicas que resultados concretos, pero sobre todo a partir de la semana pasada ya hubo la conformación de 7 vicepresidencias en primer lugar, y también estas 8 comisiones que van a hacer el trabajo fino. De aquí en adelante hay mucho más trabajo en comisión que en sala, y es desde ahí donde tienen que surgir los frutos, y en particular, insisto, con la comisión de reglamento, que es la que va de todas maneras a ordenar el trabajo de aquí en adelante. Y de todas maneras era importante organizarse bien, poner reglas claras para poder funcionar bien de ahora en adelante, ¿o no? Absolutamente. Y incluso hay varios que dicen, fue poco el tiempo, nos demoramos un mes en hacer esto, pudo haber sido mucho más tiempo. Muy bien, Álvaro, muchas gracias. Gracias, Mónica. Así va entonces nuestra constituyente. Buenas noches.